Tutora, no se escucha. ¿Ahí me escuchas? Sí, señora, y ya llevaba como 5 minutos que no escuchaba nada. Bueno, muchas gracias. Entonces, hoy nos encontramos reunidos para llevar a cabo el CIPAS 3, que pretende de forma sincrónica orientar cómo van a desarrollar la fase 5 solución. Hoy es 3 de diciembre del 2022 y esta actividad cierra el 11 de diciembre. Entonces, quiere decir que quedan 8 días para desarrollar la actividad. Cuando estuve colocando la información en el foro, encontré varios estudiantes que no han participado y muy pocos estudiantes que han iniciado al menos a saludarse, a decir organice. Me pareció bonito algunos chats que decían organicémonos, hagamos un planeamiento de la actividad, aprendamos de la realimentación. Entonces eso me parece muy positivo y quienes están haciendo las cosas así los felicito. En el curso nosotros estuvimos viviendo una experiencia estuvimos viviendo ¿ustedes me pueden colaborar cómo desactivo esta transcripción? Está como incómoda la transcripción. Bueno, entonces estuvimos aplicando la metodología Design Thinking como una metodología ágil y ágil porque permite que los emprendimientos o las empresas estén ajustando permanentemente los productos que son estrella o los que están en un ciclo de vida ya declinando o que por las tendencias son obsoletos y, y necesitan salir porque las organizaciones en este tiempo, para seguir siendo sostenibles, necesitan estarse oxigenando. Entonces, estas son metodologías muy diferentes a estudios de mercado, que son extensos, que son costosos. Estas metodologías permiten permanentemente, dice que no le abre la lista de asistencia. ¿Qué hacemos? A ninguno le abre la lista de asistencia, por favor. Este tipo de situaciones sí que daña el objetivo del CIPAS y cuando van a abrir la grabación se les vuelve aburridor. Bueno, entonces... No puede acceder al chat, profe. ¿No se puede acceder al chat? Yo no pude, volví, ingresé y no me deja, no sé por qué. Compañera, si quieres te comparto por WhatsApp el enlace, a ver si te deja ingresar. Gracias, Laura. Sí, por favor. Mira, ustedes todos, yo abro el enlace y como si fuera no creador del formulario y veo que se puede diligenciar perfectamente y antes de compartir el enlace, pues yo lo hice probar de otra persona y funcionaba bien. ¿A ninguno le está funcionando el enlace de la asistencia? A mí sí me funciona, tutora. Bueno, listo. Yo les agradezco que vayamos diligenciando la asistencia. Entonces les comentaba que estas metodologías ágiles permiten mantener oxigenado la empresa o el emprendimiento y mantener en el mercado, ser competitivos porque no se están ofertando productos o servicios como yo, dueño del emprendimiento o de la empresa, los quiero ofertar,
sino porque yo estoy consciente de lo que siente el cliente, de lo que necesita el cliente y le estoy brindando esas experiencias al cliente. O sea, que mediante la empatía yo pueda identificar ese sentir, como decíamos en la teoría, ponernos en los zapatos del cliente para saber cómo siente, cómo piensa, qué ve, cómo transforma lo que ve. En fin, cómo lo convierte, si se le convierte en una necesidad, en un problema, y cómo estamos nosotros dispuestos y competentes para brindarle una solución acorde a esos dolores, a esas necesidades que tiene ese cliente, ese usuario o ese consumidor. Después de esa empatía, nosotros al identificar esa solución la definimos con soporte, darle forma a ese problema, a esa necesidad que identificamos en la empatía y nos permitió decir, de acuerdo a esta solución, mi cliente ideal o mi buyer persona es esta tipología que utiliza tales redes sociales, que tiene tal caracterización demográfica, que pertenece a tal grupo, por ejemplo, supongamos los millennials y que los millennials se comportan de tal forma. Y entonces comienzo a moldear, a definir esa solución con todos esos insights o características o realimentaciones o feedback que recogí en esa fase de empatía. Ya con esa solución, entonces me vengo a la fase idear, me vine a la fase idear y hice una lluvia de idea, un brainstorming, ¿sí? Donde todo esto hay una característica particular y es que ninguna metodología ágil, llámese Design Thinking, llámese Scrum, llámese Just Do It Done, bueno, hay muchas, ninguna se trabaja de forma individual. Siempre son trabajos de equipo para generar sinergias, sinergias de conocimiento, sinergias de ideas, sinergias de metodologías o de técnicas, tecnologías para desarrollar la solución. Entonces, esa lluvia de ideas, vimos que algunos presentaron unas matrices maravillosas de esa lluvia de ideas y luego con esa lluvia de ideas desarrollaron el Scamper, que el Scamper es una metodología para la mejora continua que están utilizando cantidades de organizaciones de mucho peso. Vea, ustedes en este curso, quienes lo hicieron juicioso, recogen un conocimiento y una competencia que les permite, si la interiorizan y la siguen practicando, llegar a su hoja de vida y decir, yo sé manejar Design Thinking y créanme que a su hoja de vida le agregan un plus. Y si son personas que se van por el emprendimiento, es una herramienta que les permite estar atentos a lo que sucede en el mercado, de cómo atienden a sus clientes, de cómo van mejorando y que comprender que el mercado hoy en día, más que vender productos, vende experiencias. En la época pasada, en la sociedad industrial, las empresas vendían productos y los fabricaban, era como ellos creían y para eso desarrollaban toda la estrategia de marketing y ese embudo de ventas que trabajaban quienes han visto fundamentos de mercadeo que se llama AIDAS o AIDA, lo aplicaban en función de un producto. Ahora, en los nuevos tiempos, todas estas metodologías se enfocan a la experiencia, al sentir del cliente. Y en eso, como les digo, si ustedes siguen profundizando en este tipo de metodologías, ustedes quedan para agregar plus a sus organizaciones. Póngale cuidado,
esto es más que una calificación, es una herramienta para la vida profesional, muy valiosa, pero sumamente valiosa. Bueno, entonces ese Scamper, les cuento que, por ejemplo, la universidad, la UNAD, es una mega universidad, como les decía, ya está llegando hasta China. En este momento tiene vinculados 200.000 estudiantes. Es muy grande, es una empresa muy grande. Y esta universidad utiliza Scamper para su innovación, además de otras estrategias que son, porque nunca funciona una sola herramienta, o sea, confluyen varias herramientas para lograr un objetivo. Pero quienes utilizaron el Scamper vieron que cuando ya comienzan esa idea que lograron cristalizar en la lluvia de ideas, a llevarla para exactamente en qué parte ir adaptando, ir modificando, ir cambiando, ir ajustando. Entonces, quedan listos para decir nosotros, este es o sea, que ya sea visible el prototipo. Si es un servicio a través de un diagrama, a través de la matriz de Customer Journey, que es maravillosa, tiene un antes y tiene un después mostrando todos los ajustes que se logran hacer. A mí se me paralizó la camarita, entonces yo creo que es mejor quitarla. Bueno, ¿hasta ahora siguen escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo. Ya. Entonces, con toda esa información y todo ese proceso, llegan y hacen su prototipo. Les decía que para servicios es ideal el diagrama de flujo o de la matriz de Customer Journey, que a la hora de la verdad también es otro tipo de diagrama, pero adaptado a estas metodologías ágiles. Quienes estén levantando la manito, déjenla ahí levantadita, que ahora que termine de explicar esta parte, comienzo a hacer una sesión de realimentación frente a la intervención que ustedes hacen. Profe, Bueno, es que no estamos, o sea, nadie está visualizando como que el link compartido para la asistencia, entonces no sé por dónde lo enviaron porque no lo veo en el chat de Teams. No, yo lo puse, está en el chat. Hay por lo menos ahora que pregunté, alguien me dijo que sí le habría. ¿Será que la compañera no lo puede compartir? Porque yo, por ejemplo, pues me ingresé y no lo veo en el chat. Yo tengo el chat abierto y no lo veo. Por favor, quien lo vio me hace el favor y lo... Acabo de reenviarlo otra vez. Ok, gracias. Hay dos enlaces, uno de asistencia y uno de evaluación. Ya envío el de evaluación también. Muchas gracias, Caterine, por ese apoyo. Caterine, te molesto con que lo estés replicando varias veces para recordar que esto es importantísimo, que lo diligencien. Bueno, y entonces, cuando es un prototipo que es tangible, o sea, los servicios son intangibles, pero el prototipo tangible es cuando ustedes lograron generar una solución, por ejemplo, con un traje térmico para sitio. Este es un ejemplo para lugares geográficos donde hay cambios permanentes de color, de temperatura. Entonces, supongamos el traje térmico permitiría que cuando está haciendo frío, la persona estuviera pues en un ambiente confortable. Igualmente, está haciendo calor y el traje térmico permitiría que esa persona estuviera confortable. O sea, y entonces desde ese punto de vista el prototipo indicaría, en este caso, sería pues como un diseño que estamos manejándonos online, un diseño donde ustedes marcarían toda el mapeo de la construcción del traje típico, la explicación y por último dirían queda así. Sí, o sea, en la fase de prototipado. Y la solución, que es mediante un dossier,
¿qué es lo que va a permitir la solución? Que nosotros le mostremos al cliente cómo se vivió el proceso para garantizarle que sus expectativas, que lo que ellos estaban esperando de ese proceso era lo que realmente lo estaba trabajando la empresa y que evidentemente lo atendió ese proceso. Ese es el resumen de lo que vamos a ver hoy. Entonces, en este momento, vámonos con preguntas. Y entonces empecemos por Viviana, que tiene la manito levantada. Hola, Viviana. Profe, qué pena. Se me quedó levantada, pero era para la asistencia. Ah, bueno, Discúlpenme. ok, tú eres la niña de Sura, ¿cierto? Sí. Sí, señora, pero esperemos que prosiga y yo las dejo para final mis preguntas. Gracias, profe. Listo, listo. Bueno, yo vi que habían otras manitos levantadas. Hasta aquí, esta fue el abrebocas del CIPAS. Entonces yo voy a continuar. Nos vamos entonces con la primera diapositiva o con la segunda. Y entonces vamos a revisar la competencia que adquiere el estudiante frente al resultado de aprendizaje. ¿Qué es una competencia? Una competencia es lo que permite al estudiante o a la persona, porque puede decirse estudiante desde un sentido formal, pero yo autónomamente por mi parte puedo también orientar mis procesos formativos para adquirir competencias. En este caso del curso, la competencia en este momento de solución, ¿cuál es? Desarrollar habilidades comunicativas, presentando el producto, el prototipo que resultó de este proceso para demostrarle que satisface sus necesidades. Esa es la competencia que se busca. Entonces, desde el punto de vista de esas competencias comunicativas, ¿qué es la oportunidad que tiene el estudiante? Yo veo que en el curso hay muchos que están estudiando administrador de empresas, pero también hay muchos que están estudiando contaduría. Algunos pocos están estudiando ingeniería de sistemas y por lo general son esas tres disciplinas que matriculan este curso. Entonces, supongamos en las tres disciplinas, estas son estrategias gerenciales, se mueven en el nivel estratégico, pertenecen al staff de innovación cuando se contrata ese staff que no, por eso se dice staff, o del nivel jerárquico que se desglosa de la gerencia, que se ubica la innovación y se ubican todas estas metodologías como herramientas gerenciales para mantener activos en el mercado siendo competitivos. Entonces, el estudiante que maneja estas competencias comunicativas, ¿qué le permite? Haber estado trabajando, realizando un trabajo de campo que le permitió concretarlo en un prototipo, pero ahora en esta solución, ¿qué debe aprender a hacer? A planear la sustentación de esa solución que le presentó al cliente y que lo va a acabar de convencer para decir que ustedes son los mejores. Entonces, esto puede ser para un mercado masivo y en ese punto es cuando ustedes ven, por ejemplo, estrategias de marketing digital agresivas por todos los lados, introduciendo un producto que fue identificado a través del sentir son investigaciones muy grandes que se hacen para identificar ese sentir, o de un cliente en específico que los está contratando para una innovación. Entonces, aquí en este momento es que ustedes van a hacer ese planeamiento, van a aprender a organizar toda esa información que obtuvieron, van a aprender a sustentarla, a transmitirla. No se vayan a poner nerviosos de que no, es un proceso y aquí no se busca
perfecciones. La vida y su querer les va dando la perfección. Aquí lo que se necesita es que ustedes inicien esa competencia y que reconozcan la importancia que tiene la competencia en su formación profesional. Entonces, luego la guía de actividades dice en qué consiste la actividad. Y dice que en presentar y sustentar el prototipo utilizando como herramienta el dossier. Entonces vamos a mirar qué es un dossier. Yo podría haberles dicho a ustedes un informe, podría haberles dicho un catálogo, podría haberles dicho, no, o sea, podría haberles dicho un elevator pitch, podría haberles dicho muchas cosas, pero es que en este momento el término dossier era importante que lo internalizaran porque al español están entrando muchos extranjerismos y es importante que nosotros nos familiaricemos con esos extranjerismos. Ustedes ven que cantidades de elementos que vieron, de herramientas que vieron durante el curso están escritas en inglés. Y al comienzo hubo un estudiante que me decía, yo matriculé un curso en español, yo no entiendo por qué me lo están dando en inglés. No, son los extranjerismos que se hacen parte del idioma y aquí, a pesar de que Design Thinking significa pensamiento de diseño, en todas las organizaciones de alto nivel y en toda parte lo están reconociendo como Design Thinking. ¿Sí? A pesar de que el Customer Journey es una matriz para identificar o establecer la trazabilidad en el comportamiento del cliente, lo que se espera de ese cliente para que logre su experiencia, para que logre su satisfacción a su necesidad o completamente la solución a su problema, no la está diciendo la matriz de comportamiento del cliente, la está llamando Customer Journey. Lo mismo cuando ya en empatizar se ha definido el perfil del cliente donde yo me estoy dirigiendo a partir y que identifiqué y estudié y analicé con el mapa de empatía y que ya tengo las herramientas para decir, este es mi cliente ideal, no está diciendo mi cliente ideal, está diciendo buyer persona. Sí, de todas maneras está combinando allí el buyer, o sea, buy es comprar, ¿sí? Buyer, la terminación en ER es asignado a la persona. Entonces, hay una combinación y ustedes vieron en la indagación que hacían a través de Internet, porque era muy importante no definirles un curso a ustedes donde una guía de actividades fuera cerrada en un paso a paso, en una temática que es tan supremamente amplia y que en Internet encuentran cantidades de información, incluso de consultores excelentes que así no estén en una base de datos, es información muy valiosa y no hay, o sea, no es información basura. Entonces, brindarles esa oportunidad de que ustedes se abrieran a ese horizonte de conocimiento y que fueran perfilando su curso a la medida de lo que ustedes querían entregar para que sus clientes vivieran esa experiencia y también ustedes cómo iban haciéndole el proceso. Bueno, les comentaba también que ese prototipado, tanto del producto como del servicio, lo pueden complementar, además de la imagen, con otra palabra en inglés, de la historia, o sea, contar una historia. ¿Recuerdan cómo se dice cuando ustedes, algunos me hicieron los dibujitos, los diferentes momentos de la experiencia contando histórica? Telling. ¿Sí? Entonces, mire, todo en inglés. Entonces, esa es otra forma que además de mostrar el diagrama y todo eso, ustedes mostrar cómo se comporta ese cliente realmente
frente a ese prototipo que ustedes le están entregando y que ustedes en realidad lo vieron happy, lo vieron feliz, ¿sí? Bueno, entonces desde ese punto de vista necesitamos tener evidencia de todo en el foro. Por favor, no resulte luego que no, es que yo lo hice en WhatsApp, es que no, pero es que eso es injusto, ¿cómo me va a calificar tal cosa si eso es injusto? No, hay un proceso. Y hay un proceso establecido no solamente en esa norma que a mí me gustaría que ustedes se familiarizaran, que es la resolución 6808 del 2014. Tiene un articulado todo sobre trabajo colaborativo, pero en realidad para la evaluación y la evidencia es el artículo 19 de qué es trabajo colaborativo. Incluso la norma en la UNAT dice el trabajo colaborativo inicia cuando inicia la fase. Y está diciendo también que en los 3 últimos días que inicia el estudiante no es trabajo colaborativo, o sea, es trabajo individual. Entonces, para que tengan en cuenta todo esto. Entonces, la sugerencia para cumplir esos requisitos es que revisen la rúbrica, se ubiquen en el nivel alto de cada criterio de evaluación, porque si aspiran a la máxima calificación, yo tengo que estar al tanto de qué me está pidiendo la rúbrica en el nivel alto, y en esos niveles es el desempeño del estudiante frente al criterio de evaluación, que es el que está en la columna izquierda y en la columna derecha el desempeño. En la columna izquierda de la rúbrica, criterio de evaluación, y en la columna derecha de la rúbrica, nivel de desempeño. Luego dice que evidenciar directamente en el foro participación y réplicas. Esto está tanto en la guía de actividades como está en la rúbrica y también está en la resolución 06808 del 2014, artículo 19. Alguien en la reclamación que hacía de la calificación me decía, esto es un atropello porque yo soy monitora de la universidad y a mí me felicitan por el compromiso de lo que usted está hablando, yo nunca he oído hablar, ¿sí? O sea, el que un estudiante sea monitor no implica que necesariamente esté conociendo toda la normatividad para vincularse a alineamientos y a un macrocurrículo, mesocurrículo, para aterrizarlo en un microcurrículo, que es en realidad el curso y que se materializa en el sílabus. Mucha agua bajo el puente corre. Entonces, el monitor por lo general está vinculado con el hacer inmediato que requiere un acompañamiento, pero no se entra en el ADN de la cuestión estructural, pedagógica y didáctica de la universidad, y que lo establece la Vicerrectoría Académica y de Investigación de la universidad. Entonces, y yo a través de la rúbrica y de la guía de actividades, o yo no, todos los docentes debemos de construir los cursos teniendo en cuenta esos lineamientos, que uno no les dice, bueno, de acuerdo al mesocurrículo, entonces esto, no. Uno trae el núcleo problemático y el núcleo integrador del programa para articular la estrategia de aprendizaje, resultados de aprendizaje. Entonces, volviendo para no perdernos de los requisitos, por favor, directamente en el foro, la participación y las réplicas. O sea, no es suficiente con que esté participando. Aquí dejo mi aporte y cerrado, porque es que la naturaleza de un foro es generar sinergias, y las sinergias se generan cuando quien entre al foro, bien sean ustedes, bien sea un paracadémico del Ministerio de Educación, bien sea un auditor interno de aseguramiento de la calidad, bien sea el líder del programa, bien sea el director del programa, el tutor, ustedes mismos, inmediatamente se hagan una visión panorámica de lo que está sucediendo en ese curso y cómo se está construyendo el conocimiento. Eso no, un foro no puede ser ciego, un foro no puede ser mudo, ni ciego ni mudo, sordo mudo.
Entonces, ahí dejo mi aporte y estoy atenta a la realimentación y pegan el archivo y sabiendo que esa no fue la orientación que se dio ni en la guía, ni en la rúbrica, ni tampoco lo establece la resolución 6808. Bueno, dice indagar herramientas para construir dossier. Hay varias, yo les sugiero unas pocas que más adelante las vamos a ver, pero ustedes autónomamente pueden elegir la que ustedes quieren, incluso diferente a las que yo les estoy proponiendo, porque es que ni más faltaba que se esté orientando un curso de pensamiento creativo con metodología Design Thinking y que se les esté generando un cauce de creatividad. O sea, no sería creatividad, sería conductismo. Sería como ponerlos a que vea, esta es la línea trazada y por ahí, no, se les orienta el proceso de construcción conforme a lo que se requiere para conocer las expectativas y satisfacer las expectativas para generar experiencias en los clientes. No entregar productos o servicios, no, sino detrás de eso es conseguir la experiencia del cliente. Y proponer en el foro el dossier para presentar y sustentar el prototipo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el dossier lo van construyendo directamente en el foro. Hasta allí preguntas, por favor. No hay... Cuéntame, Michelle, ¿tú ya enseñaste diligenciarlo de nuevo? ¿No te lo permite? Buenos días, sí señora, no me permite, es que como estaba en otra clase, entonces confundí los datos, pensé que era el formulario de esa y llené con los datos de la otra clase el formulario de esta. A mí no me queda fácil entregarte otra vez el formulario. Tendría que... de todas maneras, yo voy a tener presente que el registro que tú estás haciendo allí, tú en realidad estabas en este CIPA, ¿sí? ¿Vale? Ay, listo, porfa. O si puedes de pronto volver a enviar el link ahí en el chat para yo a ver si lo abro desde acá, desde el computador, a ver si me da, porque el otro lo registré desde el celular, entonces no sé si de pronto me deje desde acá. Bueno, listo. La niña Caterine, me haces el favor y me ayudas a enviar esos enlaces de nuevo que Lisset nos está diciendo que no le permite abrir. Muchas Por gracias. ahí ya la compañera Laura ya lo compartió nuevamente en el chat. Bueno, la otra cosa es que deben ingresar con el correo de la universidad, ¿no? Sí. No, no me dejó abrirlo, profe. Por favor, me envías al correo todos tus datos y yo incluyo luego tu nombre. Listo, profe. ¿Me regalas porfa tu correo entonces? Es Luz, va a escribirlo aquí. Ah, bueno, en el chat, porfa, gracias. luz.montoya@unas.edu.com, porque la otra cosa es que también yo voy a tener en cuenta a las personas que están acá, ¿sí? Porque, y entonces vale la pena que diligencien tanto el formulario como la evaluación, porque, o sea, también el compromiso, el interés y todo se debe tener en cuenta. Yo he visto en el curso niñas y niños, o sea, jóvenes, estudiantes y hombres y mujeres tan supremamente comprometidos y con una pasión haciendo el curso que, o sea, esa es la forma de construir, no se esperan perfecciones porque de todas maneras son metodologías que tienen muchos elementos y mucho conocimiento transversal, ¿sí? Es interdisciplinar, pero entonces sí a ustedes les va a quedar en el subconsciente procesos que cuando tengan al lado
por las razones profesionales que les dije y lo que está pasando en los nuevos tiempos, sigan profundizando esta metodología para que la vayan apropiando. Y cuando vean metodología ágil, por favor, profundicen en cualquiera sea, familiarizarse con Scrum, familiarizarse con Just Do It All. Esta, por la facilidad que tiene, está trabajándose mucho en la microempresa, en las pequeñas empresas. Las grandes empresas las toman para la fase inicial del acercamiento a los clientes y el primer prototipo. Ya cuando hay algo establecido a través de Design Thinking, lo más posible es que para entrar a procesos de producción o de planes de negocio, porque, o sea, el plan de negocio no es solamente para un emprendimiento. Existen los emprendimientos corporativos y hay autores, por ejemplo, en evaluación de proyectos, que consideran la empresa con un concepto, una definición diferente a como la podemos encontrar en un tratado de economía o como la podemos quienes ya han visto la parte laboral, o sea, el código laboral define la empresa con unas especificaciones como unidad económica muy cercana a la parte en economía, pero que economía le agrega los bienes escasos, o sea, esa forma de planear, organizar, administrar, controlar los bienes escasos para satisfacer las necesidades de las sociedades, de las comunidades, de las personas. Y este autor a mí me llama la atención en evaluación de proyectos que dice, una empresa es la sumatoria de proyectos. Anteriormente se establecía la empresa con una visión, ¿sí? Con una visión para el objeto social y se llamaba el objeto social. Hoy día la empresa y quienes están en empresas grandes, por ejemplo, Viviana, se da cuenta que tienen portafolio de negocios, que tienen cartera de negocios, ¿sí? Y a su vez esos portafolios, esas carteras de negocio tienen las diferentes unidades que alimentan esa cartera de negocio. Entonces, para que se vayan familiarizando con esa situación. Un prototipo construido inicialmente con Design Thinking en una empresa grande es un proyecto de ese bien o servicio que va a entregar al mercado esperando satisfacer las necesidades del cliente porque recibió esa realimentación y feedback del cliente. Otro proyecto, por ejemplo, supongamos, Viviana, cuéntanos cómo está estructurada la cartera de negocio en Sura. Profe. Bueno, profe, realmente si nos ingresamos a la plataforma suramericana, pues tiene su plataforma al público. Y si nos ingresamos a la plataforma, vamos a ver que ellos abarcan los sectores en un principio de movilidad, que tiene mucho que ver con todos los seres humanos, cómo nos movilizamos, sea a pie, sea en una patineta, sea en una bicicleta, en una moto, en un carro. Entonces tienen parametrizado una vertical en movilidad, tienen otra muy abierta a los gustos, y abierta a los gustos va dirigida como a momentos de vida. Momentos de vida puede ser una pareja, una persona solita que tenga una mascota, o puede ser... Para un momentico, Viviana. Entonces allí ya tenemos dos unidades de negocio, dos carteras. Tenemos movilidad y tenemos bienestar de las personas, ¿sí? Sí. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuéntanos movilidad, ¿cómo se abre esa cartera? ¿Qué servicios tiene? Bueno, ok. Entonces, en movilidad es dependiendo el momento de cómo esa persona se moviliza. Entonces, cuando nosotros tenemos la entrevista con las personas en nuestra asesoría personal, les preguntamos de qué manera se moviliza.
Entonces las personas dicen, pues no, mira, yo tengo mi carro, mi vehículo particular, o estará la persona que dice, mira, a mí me gusta montar en bicicleta y yo me voy a mi trabajo en bicicleta porque pues eso cambió mucho a raíz de la Bueno, pandemia. ven, para allí. Entonces, ya pueden haber muchas más, pero para aplicarlo al ejemplo que estamos haciendo de la sumatoria de proyectos que van haciendo una empresa. Entonces, tenemos esa cartera de negocio que se llama movilidad. Tenemos elementos o sea, proyectos de esa cartera de negocio que uno tiene que ver Sí. con vehículos automotores y otro tiene que ver con bicicletas, ¿sí? Ahora, ¿cómo más, por ejemplo, vámonos a ir con vehículos? ¿Cómo más se abre vehículos? Ok, entonces en vehículos tenemos al abrir el plan, vemos 3 planes abiertos al público, 3 servicios llamados, uno global, clásico y otro que se llama usado protegido. Bueno, entonces vámonos a quedar con usado protegido. Y se va a suponer que el design thinking se va a utilizar porque se han recibido quejas en usado, ¿usado qué? Protegido. Usado protegido. Sí, se han recibido quejas y sugerencias sobre ese servicio que está prestando Sura. Y entonces, Ajá. en los estados financieros, en el área de costos que corresponde a esos estados financieros, la innovación maneja mucho los costos ABC, que en los costos ABC se tiene la oportunidad de trabajar los procesos y en los procesos identificar las actividades específicas del proceso y la tarea del proceso, y dentro de esos procesos es un proyecto que establece su línea de tiempo, su línea base que incluye tiempo, que incluye costos, que incluye alcance, ¿sí? Entonces, para esto, este ejercicio se los estoy haciendo para que ustedes se vayan dando cuenta de la magnitud de lo que implican estas herramientas aplicadas a la innovación en las organizaciones, ¿sí? Y entonces, mirar que ustedes no pueden abrir la visión al objeto social de la organización, por ejemplo, Sura. Sura es una empresa de seguros, esa es su visión general, sino que la tienen que perfilar la mirada de los equipos de trabajo que están en la permanente búsqueda del liderazgo de la empresa en el mercado, de dónde, según esos estados financieros, en esa área de costos que le corresponde a la movilidad y que le corresponde a esa parte de usados, protección de usados. Entonces, ¿qué elementos de ese costeo fue lo que más deterioró el servicio y que lo está sacando del mercado? Para aplicar entonces un análisis mediante Design Thinking de qué está pasando con estos clientes, cómo están viendo, qué sienten, qué expectativas tienen y hacer los ajustes. Entonces, esto es formativo para la vida, pero obviamente en el trabajo que van a hacer del dossier, que estamos profundizando en el dossier, sino para que les estoy dando la explicación y una aplicación práctica para que ustedes miren la importancia de lo que es el dossier como un documento donde se... Muchas gracias, Viviana. Podríamos profundizar mucho más, pero pues necesitamos es como coger el elemento básico para comprender. Profe, Sí, usted me permite, yo hago una apreciación. dime. Resulta que, pues, como para el ejemplo, yo te comento, Suramericana no tenía este plan de usado protegido y este plan de usado protegido surgió a raíz de que muchos clientes se estaban quejando por el precio. Claro que ahorita pues sabemos todos que está el IPC muy
inflado y hay una sobreinflación. Digamos, hay unos que saben qué es IPC, otros no saben porque depende del perfilamiento que va teniendo el estudiante. El IPC, el índice de precios al consumidor. Okay. Y sí, es el índice de precios. Listo, tiene mucho que ver con todos los precios en el mercado. Con la inflación, bueno, o sea, eso con la tasa de interés bancaria. Entonces, con que ustedes van al supermercado y si la papa antes costaba el gramo a 100 pesos, el gramo ahora está a 2.000 y pico, ¿sí? Si los frijoles cargamanto antes se compraba la libra a 5.000 y pico, ahora está a 12.000, ¿sí? Entonces, todo eso determina, y bueno, sigamos entonces con el caso que estás presentando. Entonces, resulta que en pandemia, pues la compañía, las empresas y nosotros como emprendedores o empresarios debemos estar haciendo una lectura del mercado. Dependiendo de donde yo esté posicionada o en qué sector esté posicionada, debo estar haciendo una lectura del mercado. Esa lectura del mercado me lleva a mí a innovar, a hacer cambios, ¿cierto? A escuchar qué piensan y qué sienten mis clientes. Entonces, el sentir de los clientes... Entonces, vamos a decirlo con el término que aprendimos acá, a empatizar con nuestros clientes. Ok, ¿sí? A empatizar, así es. A empatizar con nuestros clientes. Entonces, resulta que pues este plan llamado Global era un poco costoso y la compañía empezó a hacer lectura y dijo, bueno, vamos a crear un producto adicional donde no tenga todas las bondades que tiene el producto Global para poderlo hacer un poco más asequible. Y determinaron de que iban a establecer parámetros para este producto para ciertas marcas, porque también cuando uno es empresa o empresario, uno tiene un punto de equilibrio. El punto de equilibrio quiere decir que yo llego a unas ganancias y utilidades donde ya a mí no me genera una pérdida, porque yo tengo que decir, estoy invirtiendo en un negocio. Venga, Viviana, hago una aclaración allí para que, o sea, recibir el concepto del punto de equilibrio más preciso, ¿sí? Sí. En el punto de equilibrio no hay ganancias, no se puede hablar de ganancias. El punto de equilibrio es el punto donde los ingresos cubren los egresos. A partir de allí, todo lo que haya por encima de ese punto de equilibrio ya es una rentabilidad y que está asociado a los cálculos o a las expectativas de los inversionistas frente al margen de contribución que esperan de ese proyecto, ¿sí? Entonces, para que tengas claro eso y cuando hables de punto de equilibrio, no entres el término rentabilidad, porque allí en el punto de equilibrio ni se gana ni se pierde, no. Los ingresos, o sea, las ventas cubren los egresos. ¿Ya? Listo. Okay. Bueno, entonces las empresas, según el sector donde se estén enfocando o se estén desarrollando, ellos mapean, y mapean es estar evaluando, estar leyendo, estar mirando cifras también, como lo dice la profesora, que los gastos se estén cubriendo con esas ganancias o entradas. Entonces la compañía, pues como se dedica al tema en esta área de movilidad, pues si yo contrato un seguro hoy y en 2 días se me accidenta un carro y ya va para taller o ya va para un pago, eso genera un impacto grande, pues porque la prima que se está pagando muchas veces no cubre el daño que tiene ese vehículo, ¿cierto? Entonces ellos hacen un mapeo también. Hay una empresa que se llama Fasecolda, que es la que rige los precios en el mercado. Y las aseguradoras, ¿ya? Sí, o sea, cada sector tiene su propio establecimiento o institución de seguimiento y control, ¿sí? Con Fasecolda es para el área de los seguros. Ok, entonces mensualmente Fasecolda está dando informe sobre lo que ocurre en el mercado. Entonces,
ejemplo, tal marca, un Nissan, un Mazda, en tal región hubo mucho siniestro porque se lo robaron mucho, o hubo mucho siniestro porque hubo una afectación de pérdidas totales. Venga, Viviana, entonces hasta allí recibamos la información y qué es lo que hemos encontrado todos de lo que está planteando Viviana y frente a lo que es la aplicación que estamos haciendo de Design Thinking, en ese caso específico de Sura. Entonces, hay una situación crítica frente al desbordamiento de precios y esto que hace que ellos tomen medidas para generar estratificación de productos y nosotros muchas veces lo vemos en ofertas en internet, lo que llaman premium, lo que llaman una básica, lo que llaman una gratis, donde es cada elemento tiene que se incorpora, cada plus que se va incorporando tiene un costo. Eso lo permite el Design Thinking y permite estar al tanto de todos esos elementos. Por favor, esto es para la vida profesional, ¿sí? Para luego no se me vayan a complicar en el ejercicio, sino que tenemos que aprovechar este cierre para conocer las bondades del Design Thinking y todas estas metodologías ágiles. Muy chévere. Es posible que más adelante te siga haciendo preguntas para la aplicación práctica de lo que sucede en empresas grandes. Todos saben que Sura es una empresa bastante grande. Entonces, es muy importante que haya una persona aquí que nos pueda hablar de ese portafolio. Y ustedes vieron cómo ella mostraba algo muy grande que no la dejé terminar porque la iba filtrando a llevarla a cositas chiquiticas, ¿sí? Y ese planteamiento que ella hace de sí, efectivamente, y en tal parte teníamos un problema de precios y esto, entonces Sura ya no tiene el plan global, sino que está desagregando. Eso es Design Thinking, eso se establece a través de Design Thinking. Y tengo entendido que con este curso, Viviana, su último informe que presentó a la empresa, lo presentó soportado en los análisis que estuvo haciendo, el trabajo de campo que estuvo haciendo acá. Bueno, vamos a continuar diciendo que ese dossier, entonces, incluye toda esa trazabilidad de los momentos hasta llegar a la validación del prototipo y el ajuste del prototipo. Entonces, dice que el documento presenta de forma creativa, esto es lo que nosotros estamos pidiendo acá. El tema de nosotros para este dossier va a ser Design Thinking, solución a la medida de los clientes o usuarios. Sin embargo, si ustedes quieren hacer más impactante el título, ustedes están en libertad de hacerlo. Entonces, el documento presenta de forma creativa, obviamente, si yo me estoy dirigiendo a mi cliente donde le trabajé la solución, yo lo tengo que empezar a enamorar, a cautivar desde la misma presentación. Yo no puedo salir con algo todo aburrido, entonces me la tengo que jugar. Dice, de forma creativa, los resultados que obtuvo en las diferentes fases, empatizar, definir, idear, prototipar y validar. Esto no quiere decir que van a hacer un collage donde cogen allá el mapa de ideas y lo pegan allí sin ningún tipo de argumento. Llegan y cogen el Customer Journey y lo pegan. O sea, yo no les estoy hablando de un collage, les estoy hablando de un dossier donde ustedes organizan la información de forma creativa para que vayan presentando las diferentes herramientas que utilizaron y para qué fue útil cada herramienta. ¿Sí? ¿Para qué fue útil cada herramienta? Y entonces de esa forma van generando van agregando valor en cada hoja de la presentación. Bueno, entonces dice acá que el dossier debe, obviamente por las razones que estamos hablando en la definición del dossier, no he querido llenarlos de mucho texto, sino más bien a través de una explicación práctica
saber qué es el dossier y debe tener por consiguiente texto y gráficos. O sea, el texto no son bloques sólidos, densos, aburridos de leer, no, sino unas orientaciones en texto asociados a la gráfica y que incluso ustedes de una forma agradable, con algún hipervínculo o algo así, puedan de pronto sí utilizar la herramienta que aplicaron como un soporte a esa presentación. Bueno, entonces aquí dice, ¿cuál es la estructura que debe tener el dossier? La portada. Por favor, la portada, los datos, el tema, el título del dossier, los participantes y los participantes que realmente construyeron el dossier. No es el argumento como me sucedió, pero es que ¿cómo usted me va a calificar tal cosa si yo estoy en la portada? Y me mandan al correo interno la imagen de me mandan, me gustaría saber, Cindy, por qué se salió del CIPAS. No, profe, es que estaba conectada desde el celular y el computador y aquí estoy. Ah, perfecto. Bueno, entonces, pero es que yo estoy en el informe y resulta que, pues yo, a ustedes les llamará a mí alguien me decía, usted calificó muy rápido, tómese la molestia de mirar qué hice yo. No, es que yo no me tomo la molestia. Para mí es un gusto que cada que voy a calificar un estudiante, yo entro al histórico del estudiante y yo me doy cuenta qué hizo todo el tiempo en todas las fases porque el histórico me permite eso. Entonces, si a mí un estudiante está apareciendo en la portada, pero yo veo que en el foro no hizo nada, pues obviamente yo no lo tengo en cuenta para calificarlo. Y le digo, usted está en la portada, pero no hay evidencia de construcción significativa en el foro. O también está en la portada y resulta que entró el 29 para subir el informe. Y entonces, no, o sea, no, pero es que yo estuve reunido con mis compañeros en WhatsApp, me parece injusto. No, si estuvo reunido en WhatsApp, muy chévere que se reúnan en WhatsApp, pero traigan al foro toda la trazabilidad de lo que estuvieron trabajando cada uno. Porque es que si ustedes miran la guía de actividades tiene la evidencia del trabajo individual que prácticamente tienen que aportar a todo porque es que el design thinking no se fracciona. El design thinking es una construcción de nuevo conocimiento significativo que se trabaja en equipo. Entonces, para que tengan en cuenta esos elementos. Luego sigue el contenido. El contenido obviamente es todo lo que van a hacer de presentación, enfatizar, definir. Si ustedes quieren abrir estas temáticas, de enfatizar, definir en subtemas, o sea, estos son temas y las quieren abrir en subtemas, pues ustedes la abren y la dejan en el contenido. La presentación, obviamente, nosotros tenemos que saber enrutar el dossier y es indicar cuál fue el problema que estuvimos abordando y cuál fue la solución que nosotros trabajamos, que llevamos a ese prototipo. Entonces, esa presentación es muy breve, pero la síntesis, o sea, la capacidad de síntesis es de las estrategias más difíciles de hacer porque es muy fácil hablar y hablar y hablar, pero sintetizar la esencia de algo que se hizo en unas cuantas palabras es complejo y eso es bueno para el pensamiento, para desarrollar habilidades de pensamiento. Entonces, obviamente se acompañan con una imagencita, todo con imagencita. Y empatizar, pues ya sabe que, o sea, ¿qué es lo que dijimos del dossier? Que hay un planeamiento, hay una organización de ideas, hay una organización de ideas, ¿por qué no quiere pasar? Que hay organización de ideas que se presentan de forma creativa, entonces hay un planeamiento
para que sepan que eso va a contar la historia de lo que ustedes hicieron. En cada una de estas fases, creo que se pueden ayudar también mucho para orientar su diapositiva, tomando las realimentaciones que les hice, que ahí tocaba, en las realimentaciones de cada uno, tocaba elementos que correspondían a cada fase. Pero es que ustedes no tienen ya oportunidad de entrar a los demás foros para ver no, entonces les toca recordar lo que se estuvo trabajando, ¿vale? Y ayudarse en internet. Dice requisitos. Requisitos que debe cumplir el dossier. Entonces, quise relacionárselos a pesar de que los he estado hablando de forma genérica. Entonces, presentación de alto impacto. ¿Qué quiere decir eso de que apenas el cliente mira esa presentación que ustedes les están mostrando de la historia, esa trazabilidad de la solución, él definitivamente no lo duda, él los contrata. Es que son ustedes son los mejores, ¿sí? Entonces, eso lo logra una presentación de impacto. Obviamente, una presentación de impacto debe tener textos cortos, claros y precisos. Ilustrados mediante imágenes representativas obtenidas en cada fase o apropiadas para cada fase. Y aquí era donde yo les decía que además de la parte ilustrativa creativa, de pronto crear un enlace para que se les abra la herramienta que utilizaron, pero la herramienta acá no la vayan a pegar, sino si la pueden vincular con un enlace. Si no, toman los elementos importantes de la herramienta. Acuérdense que ustedes van a hacer algo muy bonito. Dime. No, la diapositiva pues todavía sigue la definición del dossier, no ha cambiado. ¿Cómo así? El problema soy yo. Y entonces, ¿yo qué hago? Si yo las estoy moviendo todas. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué me sugieren? No sé pues si los compañeros están visualizando la misma o será el problema yo. Pues acá a mí me parece todavía la definición del dossier, no sé si solamente será. Cuénteme, porque qué pesar que yo esté hablando. Aquí es la que tú estás viendo, que es la definición del dossier. Buenos días, profe. Yo sí las veo cuando su merced las mueve. Entonces, el problema es tuyo. Yo ¿Sí? veo cuando usted las mueve, pero aquí me aparece que yo misma puedo moverlas. Entonces, eso es cuestión de configuración. O sea, es que nosotros apenas nos estamos familiarizando con esto porque va a desaparecer el Skype y, o sea, nos toca seguirnos reuniendo no por Zoom ni Skype, sino a través de estos medios. Entonces, así hayas descubierto que tú las puedes mover, no las muevas tú. Déjamelas mover a mí. Qué pena. O sea, uno las puede mover allí, pero entonces allí le da la opción donde dice volver a la presentación, o sea, en donde la docente está, sí, en ese momento, pues, donde está presentando. Entonces ella le puede dar allí. Ok, en bueno. la estructura del dossier, aparece la estructura del dossier. Esta ya la explicamos. Entonces, ahora vamos acá. En los requisitos que debe cumplir, estábamos, aquí fue donde dijo la niña que no veía la diapositiva, que estaba todavía en definición. ¿Están viendo los requisitos que debe cumplir el dossier? Sí, señora. Bueno, entonces ya habíamos explicado que era presentación de alto impacto. Habíamos dicho de que los textos cortos, claros y precisos se complementaban con las imágenes representativas obtenidas en cada fase. Pero ya decíamos cómo que no se fueran a pegar ahí las herramientas copy paste, no, o sea, hacer una redacción interesante, ilustrarla con una gráfica que tenga que ver, de pronto algún elemento chiquitico del trabajo de campo, pero asociar en algún enlace o alguna forma vinculante que tenga la herramienta
para que ese trabajo de campo que hicieron se vaya vinculando a cada fase, pero que no sea, no sé si me hago entender, que no sea que cuando uno abre la diapositiva, ese copy-paste es el que ve allí, no, que haya un enlace que permita llegar a esa herramienta, pero aquí fue explicada bonita y con gráfico, con un gráfico bonito. ¿Sí me hice entender en esa parte? Porfa. No. Sí, señora. Bueno, listo. Creo Dice, Creo que se refiere a que, digamos, al final hacer como un enlace de la evidencia de lo que se hizo, sí, pero inicialmente una presentación llamativa y corta. corta en cada fase, ¿no? Claro que si una fase requiere 2 o 3 diapositivas, porque ustedes están muy creativos y están mostrando de forma muy visual todo lo que descubrieron en esa fase y con gráficas y todo, pues, o sea, la imaginación no tiene límite, ¿vale? Gócense esto que no es una calificación, es formación profesional para que ustedes apliquen. Si están trabajando en sus empresas, como ya lo hizo Viviana, también hay una niña de Toyota, concesionarios Toyota, que hizo una aplicación hermosísima a la empresa. Hay varios que han hecho. Y si no están vinculados a una empresa, la oportunidad de adquirir esta competencia para que la incluyan en su hoja de vida. Bueno, organizar la información en la lógica del design thinking. ¿Cuál es la lógica del design thinking? O sea, el paso a paso desde empatía hasta la validación, pero también creativamente. Recuerden que el design thinking es pensamiento creativo. Dice sustentar la solución que esperaba el cliente o usuario. Esto más adelante les digo que cada uno debe de sustentar el producto que entre todos van a construir en el foro y que a mí me gustaría que hicieran el planeamiento para que no comiencen a construirlo de forma desorganizada. Son 5 pasos del design thinking. Debería, a pesar de que esto se trabaja en grupo, ya que es concluyente, que es de cierre, que es de sustentación, cada uno debería de coger una fase, pero eso sí, sin que se pierda la realimentación, que ustedes mismos estén autocontrolando su producción, pero también controlando mediante réplicas la producción que está haciendo el compañero. Al final, todos, cada uno sustenta su dossier. Bueno, dice diseño del prototipo solución. En la fase 4, muchos presentaron de que tenían que iterar, pero nunca se llegó a cómo quedaba, qué cambio sufría la solución. Entonces, esto lo deben demostrar en la fase 5. Ahí están viendo las herramientas para el diseño del dossier. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí están viendo las herramientas? ¿Ah? Sí, señora. Señora. Bueno, se salió. Listo. Entonces, estas son algunas herramientas que les sugiero y que seguramente ustedes conocen. De pronto, las que más conocen es a Canva y a PowerPoint. A mí me gustaría que se salieran de esa sala de confort y de pronto indagaran Calameo o Genially o Isus. ¿Sí? Sin embargo, no es camisa de fuerza, es una sugerencia, pero obviamente cualquiera sea la decisión, pueden haber más herramientas y de pronto mucho mejores que estas que ustedes conozcan o que en la indagación que van a hacer aborden.
Entonces, aborden y apliquen. Entonces, esto es abierto. Estas son algunas sugerencias de cómo presentan el dossier. Obviamente, si lo hacen en PowerPoint, no lo dejen a lo que estamos acostumbrados de que siempre es plano. Aprovechen todas las bondades de PowerPoint para la interactividad. Bueno, y aquí dice los requisitos para presentación y sustentación. Dice, cada estudiante graba sustentación, dossier, voz e imagen. ¿Qué quiere decir voz e imagen? Que ustedes prenden su camarita y aquí tienen la presentación con todos los elementos y ustedes están aquí hablando, presentando el dossier, ¿sí? Que se vea su imagen, se ponen bien bonitos, no feitos así como estoy yo. Sino bien bonitos. Bueno, mentiras, como quieran. Lo que pasa es que hay algunos estudiantes que me llaman la atención y me parece muy bonito que se organizan como si estuvieran en una sustentación de trabajo de grado y a mí me mata, me parece, mejor dicho, como esa mística y por lo general han sido estudiantes que han estado disfrutando mucho el conocimiento que han estado adquiriendo. Viviana, cuéntanos. Profe, una preguntita. Nosotros haremos esa exposición también por esta plataforma de Teams. Bueno, por ahora la graban, por eso les digo graban sustentación. Graban sustentación del dossier, porque lo ideal es que lo hicieran por acá. ¿Qué es el problema que yo veo? Que de pronto hay estudiantes que dejan todo para última hora y entonces la sustentación acá es lo ideal. Requiere un planeamiento, ¿sí? Porque son 20 y pico de grupos donde yo los traería todos a ti para que todos ustedes fueran los jueces, fueran los clientes, no los jueces, fueran los clientes que van a vivir esa experiencia con ese prototipo que les están, y ese proceso como llegó al prototipo, y ustedes dirían, me fascina, o no, sin embargo, no es algo interesante. O sea, ese es el ideal. Entonces, yo voy a esperar, no, a mí no me interesa tampoco que la gente pierda las actividades. Me gustaría mucho que vivieran esa experiencia porque es que quienes se desempeñan en la vida profesional se dan cuenta de que esto hoy en día es lo que tiene que hacer el profesional, enfrentarse a estos momentos de verdad. Y si no tienen la oportunidad en un curso como de esta magnitud y de esta naturaleza de hacerlo, entonces es como complejo, ¿no? Viviana, sin embargo, yo les estoy informando oportunamente. Por ahora, graban el dossier cada uno, ¿sí? Que se vea la imagen y que se vean las diapositivas que construyeron todos y que yo vea que en realidad lo construyeron todos en el foro. Perdón, tutora, o sea que después de que todo el trabajo esté pues terminado, cada uno hace la sustentación individualmente, por decirlo así. Sí, señora, exactamente tal como lo estás diciendo. Ok. ¿Listo? ¿Ya comió? Bueno, quien está hablando de la comidita, cierra el micrófono. Bueno, dice que cada estudiante entrega sustentación, voz e imagen en el foro. O sea, no solamente en el foro estuvo construyendo la actividad, participando, realimentando a los compañeros. O sea, realimentar a los compañeros es replicar, que es lo que dice la rúbrica, ¿sí? Sino que además, esa sustentación final que él hace, la entrega ahí en el foro también. Dice, cada estudiante evidencia en el foro sus aportes y réplicas a los aportes de compañeros. Listo. Ahora,
¿Cuál es el trabajo que fue en el entorno de evaluación? Cuénteme ahí con esto, ¿cuál es el trabajo que se sube? El que ustedes mismos, a criterio, vean que es el que los va a representar muy bien, porque las competencias comunicativas del compañero están más desarrollados y que ustedes están y que ustedes no suben el trabajo porque ustedes están en proceso de desarrollar esas competencias comunicativas. Pero créanme que yo, así sea muy ocupada, a todos les escucho la sustentación. Eso sí den por hecho. Ustedes yo creo que se han dado cuenta de que yo miro todo en el foro, o no se han dado cuenta de eso. ¿Sí se han dado cuenta? No los escucho. Profe, Sí, disculpe otra señora. vez. Sí, es de admirar y también pues lo hago de manera pública porque realmente yo en este curso me he sentido muy acompañada, a pesar pues de que el profesor Giovanni, por sus temas particulares y personales, pero le agradezco mucho su entrega para con nosotros, profe. Yo sé que usted lo hace con todo el amor, la pasión y sé que también ama lo que hace porque se le nota. Sí. Quería preguntarle porque pues estaba aquí haciendo lectura de la evidencia grupal y veo que dice y al cual se invita a terceros. ¿A qué hace referencia? Los terceros son ustedes, porque está el Ok. grupo, está el grupo y los terceros son los demás grupos. Sí, ok. Porque pues a mí me gustaría, o sea, si yo hubiera encontrado proyectos que sirven para sustentar un proyecto de investigación o entrarlos al semillero, porque genera una línea de investigación, pues yo invitaría a personas de SIGI, ¿cierto? Pero no, aquí hubo trabajos excelentes, muy excelentes, pero estuvieron aplicados específicamente a la materia, ¿ya? Tampoco encontré trabajos que de pronto usted hubiera podido sugerir, vea, usted en qué nivel va para que aplique con su trabajo de grado en esta, que eso lo hace uno también, y entonces le brinda a uno la asesoría de cómo se vinculan al semillero para que a través del semillero hagan el trabajo de grado y en ese caso se, se, se solicita aprobación por comité de investigación. Entonces se invita al comité de investigación a que participe de la sustentación. Pero es un proceso, Viviana. De todas maneras, ustedes trabajaron muy bien. Yo desde un comienzo tampoco les dije que hicieran un enfoque para semillero o para trabajo de grado, ¿sí? Porque pues también uno hace el sondeo en un comienzo y yo no llegué en un comienzo. Para crearles, yo llegué a partir de la fase 3 a realimentarles, a calificarles, y ya en la fase 4 pues ya estuvo la realimentación permanente y ahora que estamos iniciando esta, ¿no? Pero entonces se perdió esa orientación en un comienzo de decirles, mire, yo tengo el liderazgo de tal semillero, si de pronto ustedes están en el 75% de avance del programa, es posible que ustedes vinculen supongamos por ejemplo el caso de Viviana que está en una organización. Ese caso que desde un comienzo si hubiera trabajado en el semillero, había sido interesante para un trabajo de grado porque está aplicado a una organización, ¿sí? Y seguramente, por ejemplo, el caso de esta niña de Toyota, también está aplicado a una organización. Son los dos casos de que están aplicados a organización, pero pues yo no los identifiqué desde que inició el curso, ¿sí? A pesar de que yo les hice ese primer CIPAS para hablarles un poquito porque
se sintieron asustados cuando vieron que en una guía de actividades los dejaban libres de que ustedes mismos perfilaran su actividad para desarrollar ese proceso creativo. Aquí Lizeth dice, profe, qué pena, ¿puedo enviarles mis datos por correo interno? Es que finalmente no pude llenar. Sí, Lizeth, por favor, me envías la zona en que estás y también o tú eres la misma persona que no se había podido vincular. Por favor, ¿cuáles son los datos que tiene yo por el correo te envié la zona, ciudad donde vivo, el ciudad donde pertenezco, nombre y número de teléfono. Y correo, creo. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con la orientación del CIPAS. Vamos con preguntas. Espero pues de que haya sido una orientación práctica y precisa. Y de todas maneras, ustedes saben que tienen me da pesar que el chat de grupo como que no lo utilizan todos y no lo han vuelto a utilizar. Pero por ese lado también, pues yo les brindo orientación. Me gusta mucho el chat de grupo porque de esa forma quien hace una pregunta, la respuesta se benefician varios. ¿Cuál es el problema del chat de grupo? Que pues la universidad respeta la autonomía docente y entonces en el grupo están estudiantes del otro docente y hay docentes que les gusta el intercambio de ideas entre cómo está organizando el grupo un docente y cómo lo está organizando el otro. Hay otros docentes que no les gusta, ¿sí? Entonces, de pronto ese puede ser el conflicto que pueda haber ahí en el curso. Si no, me preguntan por el interno que yo nunca las dejo metidas. O nunca los dejo metidos, o si alguno nunca le he respondido, me perdonan, pero no caí, no lo vi, no supe en qué momento participó o en qué momento consultó. Bueno, entonces yo voy a dejar de compartir esta diapositiva. Allí quedamos nosotros, vamos a tomarle, me hacen el favor y me prenden las camaritas, yo tomo, hola Viviana, yo ya sé que ella es Viviana. Buenos días. Buenos días, sí. No estoy muy elegante porque estoy en fin de semana de casa. No, tranquila. Bueno, somos 10, por favor. Buenos días, Michelle. ¿Cómo se dice, Michelle o Michael? Michelle. Michelle. Ah, Sí. Michael sería Michael. Michael. Cindy, Lisette, por favor, la camarita. Ay, yo no puedo creer de que se me hayan desconectado. Eran 10. ¿Ahí me ve? ¿Ah? Sí, Caterine. ¿Ahí están viendo? Sí. Sí, ¿cuántos van? Van 3, 6, a ver, 3, 6, 9, me falta un hito. ¿O seré yo? ¿Seré yo, maestro? Ah, no, está Blanca. Blanca, tu camarita, por favor. Mira cómo están de lindos. Profe. Darlington, bienvenido, o sea, entre todas las mujeres. ¿Ah? Tan juicioso. Bendecido. Es que bienvenido, bendecido. Tranquila, Alicia, que eres linda, sí, está preocupada. ¿Ah? Dina. Qué rico verle la carita después de que yo he estado realimentándolos. Yo les recuerdo a casi todos. Me imagino que a mí sí. Claro que te recuerdo. Bueno, a todos los recuerdo. Caterina, yo la recuerdo también. Dina, sí, bueno, listo. Aura María, mira para acá. Aura María fue una experiencia muy bonita.
Resulta que me autoriza para contarla. Sí, claro que sí, profe. Bueno, Aura María fue una niña que ella no manejó el foro como debía manejarse, lo utilizó para definir conceptos, pero definir conceptos no es desarrollar la actividad, ¿sí? Es preparar el conocimiento para desarrollar la actividad y desde ese punto de vista me parece muy positivo, pero la efectividad de la guía de aprendizaje, ¿dónde está? Entonces, pues obviamente yo le califiqué 30 punticos por entregar el concepto, ¿sí? De lo que había que desarrollar y entonces, pues obviamente ella, pero ¿cómo? La reclamación, pero ¿cómo? Pero si es que yo estuve trabajando, que esto, que lo otro, mire que yo hice tal y tal. O sea, ahí sí comienzan a entregar lo que hicieron por fuera, ¿sí? Entonces yo, no, pero es que mire la resolución, mire que la guía de actividades decía esto, mire que la rúbrica decía esto, mire que en el correo del 20 de noviembre decía esto. O sea, y en las realimentaciones yo le estuve diciendo esto porque pues también les compro el Profe, story. profe, yo creo que está equivocado. Ah, no fuiste vos. Bueno, No fui yo, profe. el caso Porque es yo que sí muy juiciosa participé. el caso es de otra Aura María y entonces le dije, Yo bueno, creo que sí. entonces, Aura María, tú tienes una oportunidad y es que me reconstruyas toda la trazabilidad de tu proceso en una infografía. Le cuento que esa niña me ha hecho una belleza que le pedí autorización de que me la dejara utilizar en el curso para periodos siguientes. Todo con la aplicación práctica de lo que ella había hecho por fuera. Entonces, ¿qué es lo que aprendió ahora? Que todo lo debe hacer en el foro. Pero es una belleza de infografía que hizo. Es una belleza. Bueno, listo. Entonces ya queda ay, ¿cómo me salgo yo de esta pantalla completa? Listo. Listo, y entonces aquí están las imágenes. No tomé, por favor, voy a compartir otra vez la diapositiva porque yo, ya pueden cerrar las cámaras, porque Gracias. yo no tomé no tomé las imágenes de la presentación. O si de pronto ustedes tomaron imágenes de la presentación. ¿Sí? Profe, yo estuve Solo tomando uno. algunas imágenes. Tú me haces el favor, Viviana, y me las facilitas ahí al interno. Entonces Sí, yo profe. no. Bueno, entonces quiere decir que yo ya Profe. voy a dejar de grabar.